A las 5 siempre presenta. Columnista del día, Javier Escalante, abogado, ex negociador comercial y ex embajador de Costa Rica en Qatar, con sus puntos de vista sobre derecho y relaciones exteriores. Aquí, a las 5 siempre, con su anfitrión, Fernando Francia, por CRC 89.1 Radio. Bueno, y todavía estamos en el mes de inauguración de la columna de Javier, a quien le damos la más cordial bienvenida de los lunes. Y todo tuyo los micrófonos. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido. Fernando, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a vos y a tu audiencia. Pura Muchas vida. gracias por el espacio. Contanos, ¿qué nos traes para hoy? Muchísimas gracias, Fernando. Ven, hoy quería hablar de un tema que de alguna manera se vincula con lo que comentamos la semana pasada, que como recordarán, la semana pasada hablamos de seguridad jurídica. Eh, y hoy quiero proponer una reflexión que puede parecer en principio contraintuitiva a lo expuesto la semana anterior, pero en realidad está absolutamente alineada y es parte eh, de brindar seguridad jurídica y además es algo relevante para la vida cotidiana de empresarios aquí en el país y para el funcionamiento de la economía. Y me refiero a la producción de normas innecesarias por parte del Congreso o de las autoridades costarricenses, o a la producción innecesaria de normas también, porque hay normas innecesarias y además hay normas que es innecesario producir, a la sobreregulación y cómo muchas veces el Estado termina interviniendo donde el propio derecho privado ya ofrece soluciones suficientes. Claro, regular es necesario. Las normas ordenan la convivencia entre todos nosotros como ciudadanos, pero no toda regulación es buena regulación. Y desde el punto de vista jurídico y económico, en mi opinión, una norma solo se justifica cuando resuelve una falla real, una necesidad real, cuando reduce la incertidumbre o cuando corrige un desequilibrio que los propios actores de esa relación jurídica no pueden manejar por sí mismos. Cuando eso no ocurre, la norma deja de ser una herramienta de orden y se convierte en un generador de costos de transacción, de aquellos costos que se suman para poder llegar del punto A al punto Z, eh, sin que necesariamente agreguen valor en ese caminar. Y quiero traer a reflexión dos ejemplos recientes que estamos viendo. Como muchos de ustedes sabrán, el primer tema que quiero traer a la mesa es un tema de una reforma reciente al Código de Comercio que establece o viene a fortalecer, según lo plantearon sus promoventes, el poder especial y en la práctica elimina la famosa carta poder, que es la que autoriza a alguien a representar a terceros, a socios, por ejemplo, en una asamblea de accionistas de una sociedad. Esta ley se llama la Ley de Armonización del Código de Comercio y Fortalecimiento del Poder Especial. Se acaba de aprobar hace unas semanas. Eh, y como sabemos, tradicionalmente la Carta Poder ha sido esta figura utilizada en el ámbito comercial y corporativo para fines muy concretos. Celebrar asambleas, ejercer representación en órganos societarios, tomar decisiones en una asamblea en nombre de los accionistas que han otorgado la Carta Poder, etcétera. No estamos hablando de actos personales sensibles, son actos propios del tráfico mercantil, societario, entre actores que participan voluntariamente en el mercado y que conocen las reglas del juego. Estas figuras han sido históricamente autorreguladas por los propios agentes económicos de esas relaciones bajo el marco general del derecho civil y comercial. A su vez, por analogía y teniendo como referencia lo que era la regulación del Código de Comercio, que ahora se varió, esto se ha aplicado en figuras como las asambleas de condóminos y otras por el estilo. Ahora que esto se eliminó, claro, se vienen a complicar las cosas, se viene a complicar la ejecución y la toma de decisiones en esos órganos. Al eliminar la carta poder y empujar estas actuaciones hacia esquemas más rígidos de poder especial formal, lo que se produce no es mayor seguridad jurídica realmente, sino mayor fricción operativa. Las implicaciones son claras.
hay más intervención notarial, más costos económicos, más tiempo, más formalidades. Y esto afecta especialmente a pequeñas y medianas empresas, a sociedades familiares, a extranjeros haciendo negocios en el país o que tienen bienes en el país a través de una sociedad y a operadores que necesitan agilidad para la toma de decisiones. El derecho corporativo moderno busca facilitar la toma de decisiones, no entorpecerla. Y entonces, aquí la pregunta técnica es simple. ¿Existía un problema estructural que justificara eliminar una herramienta funcional del comercio como la carta poder? ¿O simplemente se sustituyó una figura flexible por una más pesada, más rígida, sin una ganancia proporcional en certeza jurídica? Otro ejemplo que nos lleva a la reflexión es una reciente ley que se aprobó también en el Congreso, que es una ley que regula las franquicias. Esta ley, titulada Ley para la Regulación y el Impulso de las Franquicias, viene a generar una serie de cosas que hacen más compleja la operación de una franquicia en Costa Rica. Las franquicias no son una figura nueva ni desprotegida, son relaciones contractuales complejas, sí, pero plenamente comprendidas por el derecho privado y por aquellos que las operan. Se rigen por un principio de autonomía de la voluntad y por el derecho contractual. Así que es importante aclarar algo fundamental. Aquí no existía ni existe, por definición, una relación débil fuerte entre franquiciante y franquiciado. Se trata de dos empresarios independientes que celebran un contrato para explotar un modelo de negocio en igualdad de fuerzas. No es una relación, por ejemplo, empleador-empleado, donde hay una parte supuestamente más fuerte o desde el punto de vista conceptual más fuerte y otra más débil, donde el Estado debe intervenir para balancear esas fuerzas como lo hace en el derecho laboral. Confundir eso conduce a errores regulatorios graves. El franquiciado no es un consumidor pasivo, es un empresario que decide invertir a través del modelo de franquicia y como tal debe contar, previo a entrar en ese contrato, con los recursos, la asesoría y los insumos necesarios para hacer una debida diligencia, negociar un contrato adecuado y evaluar los riesgos del negocio en el que va a entrar. Pretender que el Estado entre a regular preventivamente esa relación, creando registros, obligaciones adicionales, departamentos administrativos, cargas informativas, parte de una premisa equivocada. ¿Cuál es esa premisa equivocada? Que el franquiciado no tiene la capacidad ni responsabilidad para evaluar su propia decisión empresarial. Eso no solo es discutible desde el punto de vista jurídico, sino peligroso desde el punto de vista económico. Cada nueva obligación impuesta a un régimen o a un negocio de franquicias genera costos de transacción, como decíamos antes, honorarios adicionales, tiempo de cumplimiento, costos administrativos, barreras de entrada a nuevos operadores, menos competencia y menos beneficio para el consumidor. Y esos costos no mejoran el contrato, no garantizan el éxito del negocio, no reducen el riesgo empresarial, simplemente encarecen la operación y desincentivan la formalidad y generan un costo adicional y una carga adicional de supervisión al Estado que debería, en nuestra opinión, estar enfocada en otras cosas. La verdadera seguridad jurídica no consiste en multiplicar requisitos, sino en reglas claras, estables, coherentes, que permitan que los actores privados operen con previsibilidad. Cuando el Estado regula relaciones entre empresarios como si fueran relaciones asimétricas de protección al consumidor o a un empleado, termina distorsionando el mercado y trasladando costos innecesarios a toda la cadena económica. Los casos que cito reflejan un problema de fondo: la tendencia a legislar sin evaluar adecuadamente si la norma agrega valor real o si simplemente agrega trámite. Desde una perspectiva técnica, toda regulación debe responder a tres preguntas básicas. ¿Qué problema concreto se está resolviendo? ¿Por qué el derecho existente no es suficiente? Y si los beneficios de la creación de esa norma superan claramente los costos que se imponen o se derivan de la existencia de esa norma. Si esas preguntas no tienen respuestas claras, la norma probablemente no era necesaria. Aquí en este país necesitamos reglas, sí, pero necesitamos mejor técnica normativa, menos impulsos reguladores. Ese regular por regular debemos reducirlo y más respeto por los espacios donde el derecho privado ya funciona. Regular menos, pero mejor, no es debilitar el Estado.
es fortalecerlo, así como a la seguridad jurídica. En un país con reglas claras, simples y previsibles, se genera más confianza, más inversión y mejores resultados que uno que, por otro lado, confunde seguridad jurídica con acumulación de trámites. Esa sería mi reflexión para hoy. Muchas gracias. Muy bien, muy interesante. No buscar generar más burocracia, ¿no? Porque al final uno pensaría que, pues, que el comercio requiere agilidad, ¿no? Justamente para funcionar y que, pues, esta visión que nos traes, Javier, del derecho como una herramienta de servicio de las personas. Es decir, el derecho no está ahí anquilosado como algo escrito en piedra, sino justamente está para mejorar, para resolver, para dar soluciones a lo que la vida misma nos lleva, ¿no? En todos sus distintos A- ámbitos. Así es, y debemos recordar también que en el ámbito del derecho privado, lo que, lo que inspira el derecho es la autonomía de la voluntad, es decir, aquello que acuerden las partes que no esté prohibido o no esté estrictamente regulado por la ley. Entonces, si generamos más regulación y generamos más requisitos y más prohibiciones, limitamos ese ámbito de aplicación de la autonomía de la voluntad en favor de los privados. Pero además, Fernando, hay una serie de instrumentos que nacen a la vida jurídica, es decir, que nacen al derecho porque los mismos operadores del derecho ya lo resolvieron. Por ejemplo, los títulos valores, este tipo de instrumentos como la carta poder, se incorporan en los códigos porque el quehacer de los comerciantes, el quehacer de los empresarios ya lo generó, ya lo inventaron. Esa fue una solución que el propio comercio, que la propia actividad societaria, corporativa ya desarrolló. Entonces se incorpora en una ley. Venir a hacer más complejo eso, hacer más compleja la celebración de una asamblea de accionistas, eso es el Estado interviniendo en algo que ya estaba resuelto, que ya estaba cubierto por un instrumento que había nacido del propio quehacer de los empresarios. En un caso como el caso de las franquicias, ahí estamos hablando de relaciones entre empresarios. Aquí no hay un consumidor que podría estar en una posición de debilidad frente a una empresa o a un empleado que podría estar en una posición de debilidad ante un empleador. Estamos hablando de una relación entre iguales en la cual, desde el punto de vista de lo privado, el Estado no debería estar entrando a regular, no tiene sentido que un franquiciante, perdón, que un franquiciado que le va a comprar una franquicia para un territorio determinado a un a un franquiciante internacional tenga que estar teniendo de alguna manera la protección o un velo de cobertura del Estado. Es una Muy relación entre bien. empresarios en las que el Estado no se debería estar metiendo. Parece todo muy simple lo que planteas, pero sin duda es necesario seguirlo escuchando. Así que te agradecemos muchísimo por esta columna y bueno, el próximo lunes tendremos mucho más. Muchas gracias, Javier. Gracias, Fernando. Buenas tardes.